buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tenemos como invitado al doctor Juan José Arias Dipré. Juan José Arias Dipré es doctor en química, es decir, él realizó estudios de química en la UAS, pero también hizo estudio en Rusia, la antigua Unión Soviética. Es decir, ahí él estuvo estudiando en el área de química y nosotros vamos a tratar un tema hoy que afecta mucho a la República Dominicana y que ha creado muchas inquietudes en estos años que se ha padecido mucho de lo que ha sido el sargazo. Esa situación del sargazo que se presenta en una temporada, muchos dicen que en primavera y en verano, es decir, la época donde es más común que aparezca el sargazo, ha creado muchas inquietudes en las autoridades y en la población dominicana, porque afecta en realidad el bienestar de alguna gente, porque el turismo y también la contaminación que provoca genera inquietudes y preocupación. En este caso nosotros vamos a tratar el sargazo en República Dominicana. ¿Y qué es el sargazo? Primero, buenas tardes, Buenas doctor. tardes, gracias don Miguel por la cortesía de traerme hasta aquí y a ver si yo aporto una modesta contribución, porque el sargazo no es un problema de República Dominicana, es un problema de todas las naciones del Caribe, incluyendo el Gran Caribe, incluyendo México, incluyendo todo lo que es el Gran Caribe a nivel de naciones. Y entonces no es un problema de que le hace daño a alguna persona, el problema es de una magnitud que está afectando áreas importantes de la economía como el turismo y la industria, porque son industriales también con los que yo he tenido contacto, que me han dicho, mira, nosotros recibimos unos barcos con combustible por el mar y entonces cuando viene la corriente de sargazo, eso no impide que el acceso a las instalaciones. O sea que este es un problema de cierta magnitud que hay que enfocarlo de manera regional. Sí, pero nosotros tenemos un problema que en este caso debemos definir primero qué es el sargazo y cómo se forma, porque ustedes hicieron y han hecho estudios muy pormenorizados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones del país también se han preocupado de ver qué es el sargazo y cómo se forma, qué es lo que hace que el sargazo llegue en esa proporción a territorio dominicano y, como usted bien dice, a toda esa área del Caribe. Pero yo sé que los compañeros, las personas que están escuchando el programa quieren saber qué es el sargazo y cómo se forma. Es decir, qué es el sargazo, cómo nosotros vemos que se va estructurando para que pueda llegar en esa magnitud como llega aquí, en esa cantidad tan abundante. El sargazo es una macroalga eucariota. Usted sabe que las células vivas se dividen en dos grandes grupos, eucariotas y procariotas. Las procariotas son unicelulares, son las bacterias fundamentalmente. La procariota es todo lo que es hongo, animales y vegetales, o sea, son las que forman tejidos. Entonces, el sargazo es un alga. ¿Qué pasa con el sargazo? ¿Cómo se reproducen las algas? A partir de materia orgánica. Usted ve la lila en el cuerpo de agua de los amas. Quizá no está definida como un alga, pero la vida de la lila en cuanto a la demanda de materia orgánica es lo mismo que el sargazo, lo único que la lila es de agua dulce y el sargazo es de agua salada. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿y por qué se produce la lila en el río? Bueno, por lo mismo que está produciendo el sargazo en el mar. ¿Por qué? Una alta contaminación orgánica. Y digo orgánica porque si fuera de otro tipo,
no pudiera el sargazo y ninguna vida alimentarse de ella. ¿Y cómo pasó? Yo tengo un diagnóstico, porque la cosa no viene de la nada, todo viene de algo, todo es materia y se transforma. Entonces muchos dicen, no, que el sargazo viene del mar del sargazo. Digo, el del Caribe, de aquí del Caribe, no viene del mar del sargazo. El mar del sargazo tiene sus sargazos, pero el sargazo empezó a aumentar en el mar Caribe a partir de 2011. ¿Y qué pasó antes del 2011? Un derrame gigantesco de petróleo en el Golfo de México a 70 kilómetros del delta del Mississippi, frente a la costa de Luisiana. Se trata de la plataforma petrolera llamada Deepwater Horizonte, que quiere decir en español horizonte de aguas profundas. Lo que pasa es que para interpretar un fenómeno hay que tener estudios hechos en las áreas que competen. Yo soy químico y tengo conocimiento de biotecnología microbiana, fundamentalmente, que me conecta con todo lo que los procesos ambientales, donde se desarrolla alguna materia orgánica, donde se reproducen cosas. Eso me permite a mí, mi conocimiento de química combinado con cierto conocimiento especializado en microbiología, me permite a mí ver más allá de lo que ven los profesionales. Vamos a decir que tienen solamente un enfoque hacia una de las áreas. Por ejemplo, un químico muchas veces no entiende el proceso, ni un microbiólogo solo. Yo particularmente he podido lidiar con ese tipo de situaciones porque puedo acceder a esos dos conocimientos y mi hipótesis está basada en los conocimientos científicos estrictamente. La experiencia que porque este es un fenómeno que yo lo estoy observando durante 16 años. Yo no había dicho nada, lo dije ahora, en este año. ¿Cuál fue el primer impacto, la primera impresión que yo tuve? Nosotros hicimos una investigación en el año entre el 2010 y el 2014. En el año 2010, esa investigación se desarrolló en 18 desembocaduras de 18 ríos, valga la puntualización. Y estábamos caminando hacia la desembocadura del río Yaque del Norte, en Montecristi. Inmediatamente cuando llegamos a la costa yo me encuentro con un cuadro patético. Cantidad de peces muertos, medusa gigantesca tirada a la orilla. Y yo como químico, pienso como químico, digo, oh, una contaminación química hay cerca. Y me acordé entonces, eso fue en junio creo. Me acordé entonces que en ese mismo año, en abril, creo que el 20 de abril se produjo la explosión de esa plataforma que arrojó al mar 5 millones de barriles de petróleo. Un derrame que duró varios días porque no lo pudieron controlar. Y encima del derrame se lanzaron millones de litros de un dispersante para evitar que el petróleo flotara. Esa combinación de sustancias en el mar lo convierte en un candidato a ser un gran pantano si no se toman medidas, claro. ¿Por qué? Porque mientras existe esa contaminación va a haber sargazo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El primer impacto que se produce en la materia viva del mar es que cuando esa cantidad de petróleo cae sobre el mar, hay mucha vida ahí, marina, estrella ballena, delfines, que son animales gigantes, que murieron en el primer impacto, porque cuando a ti te cae ese tipo de material en tu ambiente directo, tú no tienes escapatoria porque tú te vas a asfixiar. Entonces, eso pasó con esos animales, no lo digo yo, lo dice la fundación famosa de Jacques Cousteau, Greenpeace, que, bueno, me gustaría leer una cita que hizo él aquí, y yo la tomé en la conferencia, pero se puede buscar ahí un artículo que ellos publicaron.
unos años después. Entonces, primero es el impacto. Segundo, que ese impacto, los animales muertos, la descomposición de esos animales en el fondo del mar, traen consigo el consumo de oxígeno, del oxígeno que está disuelto en el agua, porque en la medida que la materia orgánica se descompone, el oxígeno se va disminuyendo en un área que la cantidad de oxígeno es de un 2% en la masa acuosa. Se va consumiendo y se va produciendo mucho CO2. Llega un momento cuando ya no hay oxígeno, entonces viene otro tipo de proceso que yo lo voy a explicar con más detalle, pero mientras tanto voy a explicar este. Mueren los animales, la materia orgánica se combina con el oxígeno, se consume y produce CO2 y agua. ¿Qué pasa? El sargazo no se va a producir de una vez, se va a producir cuando ya se haya agotado el oxígeno. Se agota el oxígeno y viene una reacción anaeróbica donde actúan bacterias metanogénicas, entre otras, pero esas bacterias que son anaeróbicas producen gas metano. El gas metano aparece en la superficie del mar junto con el sargazo, que fue lo que me dio a mí ya la razón de mi sospecha. Cuando aparece gas metano, quiere decir que no hay oxígeno. Me confirma a mí la inexistencia de oxígeno desde fuera del gas metano. Es porque no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque esa bacteria que produce el gas metano, que es un proceso de descomposición, se mueren en presencia de oxígeno. O sea, ellas están donde no hay oxígeno. El gas metano se produce donde no hay oxígeno. Bueno, y yo les voy a poner un ejemplo que sucedió en el año 89 aquí en el Osama. En Villa Duarte, quizá ustedes recuerden que mientras las amas de casa trataban de prender la estufa, se prendía como el fregadero, era que se prendía. ¿Por qué? Porque estaba entrando gas metano, porque el río Osama también es un río muerto. Ya murió. Claro, ¿qué está rescatando el río Osama? La lila. Pero la gente dice, no, la lila es un problema. No, la lila es que le está devolviendo el oxígeno al río. Así como el sargazo está devolviendo el oxígeno al mar. Claro, al final el sargazo también muere y se pudre, y eso también constituye un consumo de oxígeno, del propio oxígeno que él produce. De hecho, muchas veces la gente dice, no, pero el sargazo mata a los peces, porque yo he visto que peces mueren dentro del sargazo. No, lo que pasa es que el único lugar donde hay oxígeno es donde está el sargazo fresco. Y los peces van ahí y se van haciendo su colonia alrededor del sargazo. Pero que si ese sargazo muere, los peces también están comprometiendo su vida ahí. Entonces, eso no se entiende, a menos que usted conozca en cierto nivel los procesos que se están dando en ese entorno. Es un proceso muy complejo, porque en el caso, por ejemplo, de las algas, y el sargazo es una alga, hay un proceso que se da de fotosíntesis. Es decir, él mismo crea su alimento a partir de la luz del sol, del dióxido de carbono y también de la misma agua. Pero él libera oxígeno, es decir, algo favorable para los animales que viven en el mar. Es decir, hace un proceso que beneficia, como bien usted ha descrito, a los animales que viven, al contrario de lo que muchos consideran que mata a los animales. Es decir, es un factor que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo se da ese proceso? Es un proceso un poco complejo, porque claro, es un proceso que en realidad el sargazo, él mismo crea su alimento, es decir, no es que se alimenta de ninguna otra especie. ¿Cómo te explicaría ese proceso? El alimento del sargazo es la fotosíntesis, el mismo CO2. Y quizá de alguna manera otras moléculas orgánicas que aparecen, quizá los animales muertos. Porque el sargazo, además de fijar oxígeno en el agua, fija nitrógeno.
Entonces, ¿qué pasa? Que la bacteria metanogénica, para poder desarrollar su proceso y aportarle CO2 al sargazo, consumen la materia orgánica para transformarla en gas metano y CO2, que es el llamado biogás que se está formando ahí abajo. ¿Cuánto? La bacteria metanogénica es un sistema simbiótico de bacterias que constituyen unos 12 grupos y que actúan por etapas. En una primera etapa, ellas decomponen las macromoléculas orgánicas como las proteínas y los carbohidratos, las llevan a convertirlas en moléculas de ácidos carboxílicos. Ácido carboxílico lo que trae consigo una variación del pH del ambiente donde se produce el proceso. Entonces vienen otro segundo grupo de bacterias que transforman los productos de la primera etapa en acetatos, entre ellos ácido acético, por ejemplo. Y en una tercera etapa, los productos de la segunda etapa se transforman en CO2, agua y metano. Así opera ese proceso. Entonces, cuando eso está sucediendo, vuelvo y digo, es porque no hay oxígeno. Recuerden que el gas metano fue descubierto por Volta en el año 1776 y le llamó gas de pantano. Y eso es lo que preocupa. El gas de pantano está trabajando en un proyecto de pantano. O sea, si esta situación se convierte en algo muy grave y se sigue produciendo masa de sargazo y no se le da ninguna utilidad, ese sargazo se va acumulando en el mar y va produciendo un ciclo, vuelve y se descompone, consume el oxígeno que ya produjo y sigue produciéndose gas metano, etcétera, etcétera. Ahora hay una situación que se da a nivel mundial, pero que también en América Latina y en el Caribe se nota que está afectando bastante, que es el cambio climático. Es decir, esa situación que se ha dado, fruto también de lo que ha sido el descontrol en la contaminación a nivel de industria, de fábrica y de la producción. No ha habido un control efectivo, a pesar de que se han hecho acuerdos internacionales. Ese cambio climático también ha provocado, según algunos expertos, el aumento de sargazo. Es decir, No, según dicen algunos. Es que eso son teorías sin fundamento, fíjense. Aquí hay un evento ciclónico. ¿Con qué se produce el evento? Yo no me atrevo a dar una opinión que no esté cerca de una realidad que hay que investigar. Ese ciclón está circulando en el mismo Mar Caribe. ¿Qué se está produciendo en el fondo del mar? Son gases de invernadero, CO2 y metano. Son gases de invernadero. Entonces, eso no tiene nada que ver con cambio climático, eso tiene que ver con una contaminación que fue provocada por una empresa que no tuvo el cuidado de darle mantenimiento a sus equipos. Claro, yo no soy quien para ahora demandar a la empresa. ¿Quiénes son los que tienen que demandar a la empresa? Los gobiernos que han sido afectados, las empresas que han sido afectadas. Lo que pasa es que si no se le da una orientación científica, vamos a circular alrededor del problema y vamos a inventarnos otras cosas. Y entonces ahí viene el asunto. ¿Por qué yo digo que ese sargazo no viene del mar del Sargazo? Como dicen, el mar del Sargazo está colocado cerca de el Triángulo de la Bermuda. El mar de Sargazo existe desde cuando Colón pasó por ahí, vio ese mar de Sargazo. ¿Cuándo empieza a llegar el sargazo a la península de la Florida? En el 2011. Entonces el mar de Sargazo está ahí mismo, ¿por qué no llegó antes? Ahí está, a la derecha de la Florida, y el Caribe está más a la izquierda. ¿Dónde es que se está produciendo gran cantidad de sargazo? En el Caribe, en el Golfo de México, no en el mar del Sargazo. ¿Usted me entiende? Entonces, que
que el sargazo recorre el mar, sí, es verdad, pero yo no estoy hablando de que el sargazo se originó en el Caribe como especie, yo estoy hablando de que este sargazo que nos está afectando surgió en el Golfo de México, en el Caribe, se dispersó por todo el Caribe. Este sargazo viene de un evento, de un impacto ambiental altamente dañino. No tiene nada que ver con el mar del sargazo, porque si usted mismo entra a Google o a la inteligencia artificial y le pregunta desde cuándo comenzó a llegar el sargazo a las costas de la Florida, y te va a decir que desde 2011, cómo empezó aquí. ¿Por qué no apareció antes de? ¿Qué pasó antes de 2011? Ese derrame de petróleo. Que provocó, porque no es el derrame de petróleo por sí solo, porque el petróleo no es capaz de descomponerse solo en condiciones normales, porque es un hidrocarburo. Son parafinas, cuyo nombre viene del griego parus affini, carente de afinidad. No reaccionan ni con ácido, ni con oxidante, ni con base fuerte, no relacionan con nada más que con el fuego. Pero ¿qué pasa? Este evento le da una connotación particular y hace que cuando todos esos animales muertos que están formados de moléculas de grasa, proteínas, carbohidratos en menor medida, se descompone, le da posibilidad a que ese hidrocarburo entre en un ambiente donde hay una relación carbono-nitrógeno óptima para que actúen esas bacterias que son las bacterias metanogénicas. Le crean una condición óptima. Y de hecho, esas bacterias están juntas al petróleo siempre, porque ellas en los pozos petroleros, cuando usted ve que el gas empuja el petróleo, o sea, el petróleo cuando sube a la superficie está empujado por un gas, el gas natural que está formado por más de un 95% de gas metano. O sea que el metano está ahí, junto con el petróleo. Pero esta situación aumenta el volumen de metano porque se descomponen todas esas moléculas orgánicas en ausencia de oxígeno. Tanto el petróleo como los animales muertos, entonces empiezan a producir ese impacto de esa mezcla de CO2 con metano que llega a la superficie. ¿De qué se alimenta el sargazo? Del CO2 fundamentalmente. ¿Qué provoca? La fotosíntesis, que es la acumulación de CO2 a la biomasa. Porque cuando usted ve que un árbol crece, es porque todos los días con la fotosíntesis entra cantidad de kilogramos de CO2 y agua. Y entonces el árbol va creciendo. Así mismo pasa con el sargazo. La biomasa del sargazo aumenta en la medida que hay disponibilidad de CO2 y agua. Y ahí es que viene el asunto. ¿Hay estos efectos invernaderos o cambio climático? Bueno, si hay un exceso de descomposición de materia orgánica por donde quiera, porque hay mucha cantidad de residuos en los cuerpos de agua, que eso es lo que produce, CO2 y agua. Entonces, ¿quieren cambio climático? Bueno, ahí está la situación, un exceso de CO2 lo que provoca un efecto invernadero. Entonces, claro, aquí los invernaderos no son CO2, lamentablemente. Sí, ahora en su análisis, estuve leyendo su artículo sobre ese proceso que se da en la contaminación también que se da en el fondo marino, es decir, se da una contaminación que usted explica tres procesos. Ahí, claro, sí. Tres procesos. Entonces, ¿cuáles son esos tres procesos que se dan en la bioconversión de la contaminación en el fondo marino? Porque hay un proceso ahí que se va dando. Los primeros son un proceso aeróbico, que es la descomposición directa de la materia orgánica en consumo de oxígeno. O sea, hay oxígeno, es aeróbica. Mientras hay oxígeno, es aeróbica, pero después que desaparece el oxígeno, viene una segunda etapa, que es la descomposición anaeróbica con la presencia de la bacteria metanogénica, que en ausencia de oxígeno empiezan a generar CO2 y metano. Entonces el tercer proceso es un proceso aeróbico. ¿Cuál? La fotosíntesis. La fotosíntesis es la que trae la abundancia y el desarrollo del sargazo en el cuerpo marino, porque
al consumir el CO2 en presencia o sea, al convertir el CO2 en presencia de agua en carbohidrato, biomasa de sargazo y oxígeno, en presencia de oxígeno del aire, porque está produciendo oxígeno ella misma. Y es un proceso aeróbico, está en el ambiente superficial. Ahora, muchos consideran que en cuanto a la salud, en cuanto a al caso de que se ve evidente el turismo, que es un factor importante de entrada de divisas en el país, el sargazo crea problemas. Pero hay otra posición también que dice que de ese sargazo, de esa alga marina llamada sargazo, se puede también sacar, obtener algunos productos. Es decir, que no todo es negativo como la gente lo ve. ¿Cuáles productos usted cree que se pueden como bueno, ya yo he visto que han hecho muchísimos productos, entre ellos hasta bloques de construcción, zapatos, fertilizante orgánico, alimentos para ganado. Lo que pasa es que el sargazo también acumula muchísimos metales de contaminación, o sea, metales pesados que están en el sistema de la contaminación del ambiente en que ellos se desenvuelven. Entonces ellos atraen la contaminación de ese tipo, plomo, mercurio y otros metales pesados, cadmio. Pero también me han dicho, por ejemplo, que se han hecho estudios, lo he visto, incluso me mandaron un artículo, un amigo que trabajó en la investigación para cuantificar e identificar metales en el sargazo, y me dicen que encontraron hasta algunos de los metales de la tierra rara. O sea que yo planteo entonces, aparte que aquí en la Escuela de Biología de la UAS y los investigadores de esa área, y conjuntamente con el Instituto, el INTEC, han hecho varios esfuerzos para procesar el sargazo e inclusive enseñarle a las comunidades costeras el uso del sargazo. Y se han hecho proyectos, pero yo lo que planteo es que se haga un macroproyecto, pero que sea el resultado de una discusión de los gobiernos del área que son afectados, porque si los gobiernos asumen eso, invierten recursos. El sargazo es como la cosecha. Si usted tiene una mata de mango en su patio que pare mucho mango y usted no lo recoge, no lo procesa, no lo utiliza, esa contaminación se acumula ahí y va creando problemas. Eso pasa con el sargazo. Vamos a suponer que el sargazo es como una cosecha, que cuando se madura usted recoge y lo procesa. ¿Qué yo planteo? Que se haga una plataforma marina, marítima, como hacen cuando quieren pescar en grandes cantidades de peces en el Banco de la Plata. Hay plataformas que vienen de China y de Corea del Norte y se ponen ahí y tienen fábrica de procesar pescado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Procesamos el sargazo. Yo planteo que el sargazo se recoge y se deshidrate ahí mismo en el mar, para que el agua que se pueda separar del sargazo se quede en el mismo mar. Y entonces ahí se trae un extracto que no va a ser más del 20% de toda la biomasa. Entonces ese sustrato se pulveriza y después se trae a la superficie y se decide qué tipo de productos se pueden sacar de ahí, porque se pueden sacar productos para los cosméticos, se pueden sacar productos para medios de cultivo, para producir microorganismos en los laboratorios, en los estudios de microbiología, se pueden producir alimentos para ganado, gas combustible, fertilizante orgánico, se puede producir una inmensidad de productos que se pueden industrializar, pero claro, cuando se trata de productos que van destinados a alimentos, es bueno hacer un control de calidad estricto sobre metales pesados que puedan haber ahí. Pero si hay minerales de la materia
de la tierra rara, eso sería una gran oportunidad de aislar algunos de esos componentes que estén ahí presentes también. Pero cuando ya usted tiene un extracto del material, un polvo, vamos a decir un polvo concentrado, sólido, se pueden dar los pasos para aislar algunos de esos elementos que estén ahí, en la medida que tenga una cantidad representativa. Ahora, uno se pregunta, eh, ¿por qué ahora hay esa preocupación por el sargazo? Porque se supone que el sargazo tiene muchos años llegando a las costas dominicanas. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? No, Esa es la pregunta que uno se hace. el sargazo apareció en el 2011 aquí, no fue antes, ¿no? Sí, pero tiene más de casi 14 años en el país. Sí, casi 14 años. Pero lo que Sí. pasa es que el sargazo no se veía como una amenaza, ahora es una verdadera amenaza para algunas empresas como el sector turístico. Entonces ya es una preocupación y los mismos bañistas que van a la playa, bueno, tienen que renunciar a ese disfrute del sol y los mismos turistas que vienen de fuera. Eso es ya un problema económico. Entonces ya es una preocupación que debe ser una preocupación estatal. Y de estatal pasa a una preocupación regional, porque como ya sabe, tiene impacto en muchos países del Mar Caribe, sobre todo en México. México es un país que tiene más desarrollo que nosotros y ha investigado más sobre el sargazo que cualquiera. Y ellos están preocupados. Pero ese sargazo es más de agua salada, en este caso. Tiende más, es decir, el sargazo es de agua salada, El sargazo es una alga de agua salada, sí, exclusivamente. así mismo. Sí, porque el otro es de agua La lila dulce. es de agua dulce. Sí, pero tiene Entonces, otra característica. hay la lila. algunos que dicen, no, porque el sargazo también va de la contaminación que llevan los ríos. Es cierto, mucha contaminación que está en el río dependiendo el tipo de... Pero un río que pasa todo el tiempo por un mismo lugar no puede tener contaminación nueva. Tiene que ser de la misma que materia orgánica del suelo, sedimento, pero no para transformar el mar en un sistema inhabitable. Y además los ríos, los que llevan el lila, mire el río Sama, lo que lleva el lila al mar. Cuando usted va al delta del Mississippi, allá en la costa de Luisiana, usted lo que ve es sargazo. O sea, el sargazo, todo lo que es la franja de agua salada que se combina con el agua dulce del Mississippi está llena de sargazo. No es de lila, no. Entonces, si es sargazo, es un efecto que se dio en el interior del mar, que está llegando ahí, está entrando a toda la zona circundante. Ahora, esa debe ser una preocupación, en este caso, primero del gobierno y después de los empresarios. Entonces, uno a veces piensa que, ¿qué están haciendo? Es decir, ¿qué han hecho esos dos sectores, que son los más interesados en que esa situación del sargazo sea, por lo menos, solucionada? Yo creo que muchas veces nos cogemos a una frase de Séneca: no hay rumbo seguro para el que no sabe dónde está. Porque si usted no sabe de dónde viene eso, difícilmente se plantea una respuesta. Pero con esto que yo estoy diciendo, pienso que hay que ponerse a pensar en una respuesta, porque eso no va a cesar por ahora. Sería importante hacer una especie de panel Bueno, para entonces crear como un ambiente de inquietud y también de expectativa en que ya se planteen soluciones concretas para... no es que, es como usted dijo al principio, eso se puede convertir en una oportunidad de negocio. Porque si usted hace todo lo posible por procesar la mayor cantidad de sargazo diario. Otra cosa que usted me decía al principio, que yo le quiero responder, porque el sargazo se presenta en estaciones del año específicas. ¿Usted sabe por qué? En esas estaciones del año,
es que la temperatura llega a un grado que permite que esas bacterias que están actuando allá abajo tenga la condición adecuada, porque recuérdese que la materia viva y cualquier proceso químico, la velocidad de reacción tiene que ver con la cinética química, y la temperatura es un factor importante que aumenta la velocidad de reacción. Si usted no tiene una temperatura adecuada, esas bacterias que son, oiga, la temperatura divide la bacteria en sus tipos. Hay mesófila, psicrófila y termófila. Sí, son etapas, sí, que se dan. Ahora, Tiene relación con la temperatura. sí, por eso es que vemos que no en todos los las estaciones del año aparecen. La mayor velocidad de reacción se da en las condiciones termófilas, que no están ahí en el mar, sino mesófila, que es la que va de 25 grados a 35 grados. Bueno, ha sido un programa muy, muy especial, en este caso tratar ese tema que ha creado muchas inquietudes en el país, muchas preocupaciones, y no ha habido una salida todavía. Si no hay una salida, es que es difícil. no ha habido una Yo salida. porque es que el sargazo está caminando, moviéndose, no está estático. Entonces, Sí. para buscar una salida hay que atacarlo por todos los frentes. De todo modo, entonces podemos hacer otro programa después, porque Bueno. yo creo que el tiempo para tratar ese tema hay que tener cierto espacio para, por lo menos en 2 o 3 programas, tratarlo. E incluso ver si nosotros podemos convocar un panel. Sí, yo creo que... Un panel con varios especialistas, que usted participe también, para entonces ver qué salida se le busca a eso y qué recomendaciones también, porque este programa es para eso, para ver algunos aspectos de la sociedad, de la tecnología, de la ciencia, pero también para hacer recomendaciones. Desde luego. Sí, porque nosotros no podemos estar solo criticando, diciendo lo que debe hacerse sin buscar soluciones. Así. Bueno, ha sido un placer tenerle por aquí. Bueno, Juan Dipré es un hombre que siempre está al filo del cañón para aportar. Sí. Y bueno, me agrada mucho poder ayudar en cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Será entonces... Fue un vuelo largo. Claro, será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchas gracias. Y mi memoria me la devolví. Sí, no, está ya, está bien.